Hola a todos y bienvenidos a el bloque 1 de nuestro módulo 20 de Seminario de Tesis 1. Bien, este primer bloque se titula el análisis. ¿Qué vamos a ver en este bloque 1? Pues en este bloque 1 vamos a ver el análisis de resultados en la tesis, el vaciado de información. En tercer lugar, vamos a ver el procesamiento de datos. En cuarto, la codificación de datos a resultados. Y por último, el quinto tema hablará de la interpretación de los hallazgos. Bien, comenzamos por el tema 1.1, el análisis de resultados en la tesis. Bien, el análisis de resultados lo que va a ser explicar los resultados que se han obtenido, ¿no?, a lo largo de nuestra investigación, de nuestro trabajo, y se van a comparar estos datos obtenidos por otros investigadores en una evaluación crítica de los resultados desde una perspectiva del autor, ¿no?, de nosotros mismos, tomando en cuenta los trabajos de otros investigadores y el nuestro propio. Este análisis de resultados lo que va a hacer es entrelazar los datos y los resultados que se encontraron en la investigación con los datos o información de la base teórica y de los antecedentes. ¿Cuál es la parte más difícil, podríamos decir, del análisis de resultados, ¿no? O sea, esta parte de la redacción. Pues es verdad que para redactar el análisis de resultados, aunque tengamos resultados que hayan sido válidos, que sean muy interesantes, si no redactamos bien esta parte, si se redacta de manera deficiente, esto va a afectar seriamente a nuestro trabajo. Entonces, cuando llegamos a esta parte de la investigación, lo que pasa es que al ser una parte más, digamos, del final, ¿no?, de nuestra tesis, pues es una parte en la que el investigador ya está un poco quizá cansado, ¿no? Ha trabajado mucho y por eso esta parte hay que tomársela con tiempo, con tranquilidad, porque si no es una parte que nos puede afectar de manera negativa a nuestro trabajo. ¿Vale? Tenemos que hacer, como dice aquí, para empezar a redactar esta parte, una buena idea es comenzar con generalizaciones, después señalar faltas de corrección, mostrar la relación entre los resultados, exponer las consecuencias teóricas y dar recomendaciones. Bueno, realmente eso, ¿no?, que lo que pretendemos es escribir, explicar y describir cómo, qué ha pasado con esos datos que hemos analizado en la parte de la metodología, ¿no? Describiendo la argumentación, poniendo énfasis en el análisis cuantitativo o cualitativo, los detalles, el nivel de medición, etcétera. Entonces, todo esto es muy importante y por eso el análisis de resultados va a explicar todo lo que se ha obtenido, lo va a comparar con los datos de otros investigadores y digamos que es una evaluación crítica de los resultados, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que digamos que se propone, el análisis de resultados se propone analizar, se propone interpretar los resultados de la investigación, de donde van a salir elementos para plantear las conclusiones posibles, ¿vale? Un apartado que va a ir después. Esto es el inicio de las conclusiones, ¿no? Pero hay que tener cuidado de no caer en repeticiones de resultados. Es decir, es importante tomar en cuenta nuestros resultados, pero no repetirlos en las conclusiones, ¿no? Es una relación entre los hechos, las explicaciones, pero sin sintetizar todo lo que se ha dicho en esta parte de las conclusiones. Esta parte del trabajo es un poco la que va a respaldar
la hipótesis general o la va a discutir, la va a explicar y va a comparar los diferentes resultados obtenidos con la teoría para poder hallar así las conclusiones, ¿vale? Así que cuando se repiten los resultados, en vez de compararlos y discutirlos, hay que analizarlos de una forma que no queden excesivamente teóricos, ¿vale? Una parte importante son los tiempos verbales en los resultados. Hay que redactar en presente los datos, los conocimientos que ya se venían conociendo anteriormente y en pasado los resultados que se obtuvieron por el autor durante el trabajo de investigación. En los resultados tenemos que contestar a varias preguntas, como si son estructurados y conexos nuestros datos, si existe un subtítulo por objetivo, si se enfoca en todos los aspectos de la investigación y si todos los resultados se describen, ¿vale? Esa es una parte importante. También en el análisis de resultados cabe destacar que es importante relacionar y generalizar lo que los resultados indican. También que no haya faltas de correlación es muy importante. Formular las conclusiones que vienen después de la forma más clara y posible. Y resumir las pruebas que respalden cada conclusión también es una parte muy importante, ¿vale? Contando también con si hay contradicciones entre las figuras de las tablas, si se han utilizado técnicas de análisis de contenido, si las tablas o figuras tienen conexión entre ellas, ¿no? Si son conexas y si hay contradicciones entre las figuras y las tablas. Bien, otra parte importante de nuestro análisis de resultados, ¿no? Es el vaciado de información. Digamos que para poder vaciar la información tenemos que analizarla, ¿no? Tenemos que analizar esa información y para transformar esta información, pues tenemos técnicas de análisis de información que para transformar o vaciar datos, por ejemplo, cualitativos, pues estos investigadores recopilan mucha información que va a tener que ver con interacciones entre los sujetos, de los sujetos entre sí, de los sujetos con el investigador. Esos datos, entendidos como interacciones o como fenómenos, son lo que el investigador va a ir recogiendo, ¿no? a lo largo de su proceso de investigación y va a tener esa información va a ser muy útil para conseguir los objetivos de la investigación. El investigador, o sea, ustedes o la persona que esté investigando utilizando datos cualitativos, construye los datos y al hacerlo, pues está registrando la información en bueno, puede ser en una grabación, en notas de campo, en un audio, en un vídeo. La cuestión es que esa información es sobre la realidad y va a implicar digamos, una mayor o una menor elaboración conceptual. Imagínense que consideramos como un dato como una elaboración, ¿no? Ya sea de mayor o menor nivel que realiza el investigador o otro sujeto que esté presente en el campo de estudio. Va a recoger información sobre la realidad, ese dato va a suponer una elaboración conceptual de esa información y un modo de expresarla que va a hacer posible que se pueda conservar y que se pueda comunicar. Si hablamos de la investigación cualitativa, es importante saber que normalmente se suele utilizar una entrevista o la observación, ¿no? Con preguntas abiertas que se pueden presentar con diarios, cuestionarios, etcétera. Los datos que se van a recoger aquí suelen expresarse en forma de,
pues de cadenas verbales, ¿no? Y no de valores numéricos. Van a ser datos que van a reflejar la comprensión de los procesos y las situaciones por parte de los propios participantes en los contextos estudiados. En la disposición y transformación de datos hay que tener en cuenta que sean de forma gráfica y organizada después de su recogida para que así se puedan comprender de la mejor manera posible y analizar también de la mejor manera posible. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues para relacionar los conceptos, ¿no? O para relacionar esa transición entre las diferentes etapas. Los resultados nos van a demostrar esa parte, esa consolidación teórica, que van a ser datos que ya van a estar integrados en cada categoría de manera correcta. Se van a aplicar también otras teorías y va a tener una síntesis, ¿no? Bien, y pasamos a la parte de procesamiento de los datos. En este tema 3 de procesamiento de los datos, es importante saber que un dato, pues un dato por sí mismo, ¿no? Él solo no constituye información, ¿no? No es algo que nos esté diciendo algo importante en sí, sino que es el procesamiento de esto y su análisis lo que nos va a proporcionar información. Por eso esta parte es tan importante. Digamos que los datos pueden ser los instrumentos y las herramientas de recolección de información. Después pasan por ese procesamiento que van a ser también las técnicas y las herramientas. Y por último, ya se va a pasar a esta parte de las conclusiones, de las decisiones, recomendaciones, donde ya va a tener más parte la intersubjetividad. ¿Y de dónde vienen los datos, no? Cuando queremos pues, realizar un estudio, ¿no? En este caso una tesis. Cuando se planifica una tesis es importante declarar cuáles van a ser las fuentes para obtener estos datos, ya que estos datos nos van a permitir abordar el objeto de estudio y vamos a considerar, por supuesto, la correlación, la correspondencia o la interrelación entre cada parte del estudio, entre los datos, los objetivos, el método, las teorías, la muestra, a lo que se le llama coherencia metodológica. Eso es muy importante también. Para el procesamiento de los datos es importante saber que existen técnicas y herramientas, ¿no? Algunas de las técnicas que se pueden utilizar, como podemos ver a continuación, son, por ejemplo, la observación y la entrevista estructurada, el análisis con recuento de frecuencia, las entrevistas semiestructuradas o las entrevistas abiertas, entre otras. Como herramientas, digamos que se podrían utilizar las guías, libretas de apuntes, grabadoras, una cámara para la investigación cualitativa, ¿vale? Eso también es una parte importante, ¿no? Saber si hay datos que emergen de la observación, los datos que provienen de la encuesta, de la entrevista, de grupos de discusión, van a ser datos que sean diferentes a otros que se obtengan a través de experimentos, de pruebas validadas, etc. Para el procesamiento de los datos, digamos que algunas de las recomendaciones importantes es que se domine el campo teórico, ¿no? Que un investigador conozca su campo teórico y el método de preferencia, porque si una persona va a trabajar o va a investigar, por ejemplo, una investigación en la que tome, por ejemplo, investigación-acción, ¿no? Participativa, y va a utilizar, por ejemplo, un método de observación que no tenga que ver con lo que se quiere investigar, pues no va a tener relación. En la investigación-acción participativa se utiliza mucho
los talleres, se revisan documentos, también se utiliza la observación, pero no es siempre lo principal, ¿no? Muchas entrevistas semiestructuradas, por ejemplo, también. Entonces es importante tener eso en cuenta y en la parte de dominar el campo. También una buena información va a emerger de un trabajo de campo que sea sistemático y que esté apegado a sus criterios de muestra teórica o representativa. También se puede pagar para realizar la transcripción de los datos, pero el análisis en campo y posterior es indelegable, es decir, esta parte no nos la podemos quitar aunque otra persona nos realice esa parte o nos colabore con nosotros de otra manera. Cada instrumento se diseña previamente, por supuesto, en la técnica de procesamiento, ¿no? Teniendo en cuenta el software y la matriz de análisis. También es algo a tener en cuenta. Bien, pasamos a nuestro tema 4, que nos habla sobre la codificación de datos a resultados. Bien, si comenzamos por la codificación, podríamos decir muchas cosas sobre la codificación, ¿no? Pero digamos que una de las metodologías de investigación que se utiliza más en la última década es este método de investigación donde utilizamos la metodología cuantitativa, cualitativa o mixta y donde tiene que ver mucho la codificación, ¿no? Ya que los diferentes elementos de cada teoría va a tener que ver con la codificación. ¿Qué es la codificación para que todos podamos entender? Bueno, pues digamos que para hablar de codificación hay que hablar de código y el código es la unidad central de trabajo de la codificación de los datos. Según Strauss y Corbin en 2008, la codificación son los nombres que se le dan a conceptos que vienen a partir del proceso de codificación. Y según Charma, como pone aquí en nuestra diapositiva, se refiere a los códigos de la siguiente manera, ¿vale? Como les voy a leer a continuación. El código es el enunciado corto que el teórico fundamentado construye para representar un fragmento de los datos. Los códigos clasifican, sintetizan y más significativamente analizan los datos. Los códigos conectan los datos empíricos con la conceptualización que de ellos hace el teórico fundamentado. Los mejores códigos son cortos, simples, precisos y analíticos. Estos códigos dan cuenta de los datos en términos teóricos, pero a la vez en términos accesibles. Los códigos varían en cuanto a sus niveles de abstracción, dependiendo de los datos, de la perspicacia del investigador y del momento en el proceso de la investigación. Vale, es decir, que los códigos van a analizar los datos, ¿vale? Entonces, de manera, digamos, simultánea, que pasa a la vez, a la puesta en práctica de los procesos de codificación, se llevan a cabo continuamente la comparación constante y la escritura de memorandos. ¿Qué es esto? Pues esto es que al ir procesando los datos se contrastan sus significados y sus relaciones constantemente, ¿vale? Esto está pasando de manera continua. Se compara código con categoría, código con nuevos datos y memorandos, y ahí es cuando se va a determinar la necesidad, cuando sea necesario, de volver a la población meta de la investigación, ¿no? A nuestro objetivo, para poder así responder a los cuestionamientos que puedan surgirnos, que se pueda profundizar en alguno de los campos emergentes. Digamos que la codificación es algo que cubre un proceso sistemático y riguroso de análisis y conceptualización.
por medio del cual se van a aplicar procedimientos, se van a aplicar estrategias, que estos métodos, estas estrategias van a culminar con el surgimiento de una categoría central que va a estar caracterizada por la teoría emergente, ¿no? Que es lo que va a salir de la investigación. Hay diferentes tipos de codificación, pero la codificación sustantiva es la que va a conceptualizar lo esencial en los incidentes evidenciados en los datos de nuestra investigación. Esta es la que se presenta, es la que presenta la fragmentación de los datos, ya sea en vivo, procedentes directamente de los datos recopilados, o expresados en otras palabras en las etapas de análisis iniciales, ¿vale? Bien, pasamos a nuestro último tema, el tema 5, donde vamos a ver la interpretación de los hallazgos. Vale, ¿cuál es la importancia que tiene la interpretación de los hallazgos en la investigación científica? Pues bueno, los hallazgos van a ser esos resultados de la investigación que se asocian a los objetivos previamente planteados. Es decir, cuando comenzamos una investigación, por supuesto, pues nos vamos a parar a pensar muchas cosas, muchos detalles. Vamos a ser muy cuidadosos en los datos que recojamos, en los objetivos que planteemos. Y los hallazgos van a ser ya una parte importante de nuestra investigación porque ya se asocia a todo lo que venimos trabajando. Entonces, un hallazgo no se puede modificar en una investigación que ya se ha enviado para su aprobación. Es decir, ustedes terminan la tesis, envían lo que han trabajado, eso ya no se puede cambiar. O una vez que tienen ya su tesis hecha, envían su artículo a una revista y una vez enviado eso para revisión no se puede cambiar, ¿no? Ya que si está pues eso pendiente de aprobación o aprobada o cerrada, no se puede editar porque suele estar bajo la supervisión de un revisor, ¿no? Y de un supervisor profesional del tema, y esos hallazgos deben permanecer estáticos hasta que esa persona sea la que decida si se aprueba o no esa investigación. Es importante aquí saber que al publicar los resultados de una investigación se está contribuyendo a la construcción colectiva del conocimiento, que cuando se publica un artículo, una investigación original en una revista científica, se hace un aporte importante a la generación del conocimiento y también se contribuye a que otros investigadores puedan avanzar en un campo específico de investigación, porque gracias a su actualización y a lo que han estudiado, otros investigadores que vengan posteriormente pueden servirse o sentar como base su estudio para realizar una actualización, un avance, una actualización, etc. Eso es muy importante, ¿vale? La presentación de resultados nos va a servir para recopilar datos, para conocer, para tener una mejor comprensión de la información, mejorar la información que ya existe sobre un tema y nos va a servir también para dar opiniones, ya que la investigación científica lo que busca siempre va a ser pues responder interrogantes, resolver problemas de la humanidad, ¿no? Por medio de estas partes de la investigación, y la investigación va a estar encaminada a la indagación, al análisis, a la observación de fenómenos a través de un proceso con etapas que buscan alcanzar el conocimiento acerca de un tema. Y sin más, esto es todo. Muchas gracias por su atención y saludos.